No sé, a ver, si puedo con este. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí compartir este encuentro con ustedes y agradezco profundamente a IEPA por haberme invitado a participar y de alguna manera representar a mis colegas jefes que están sentados enfrente mío y son mi sostén y apoyo en este momento también. Mi intención es aportar hoy desde el nivel inicial las experiencias que construí en mi biografía profesional que lleva 35 años de carrera, en principio como maestra de sección y directora del nivel, desde el 2005 como inspectora de nivel inicial en DIPREJEP y hace 3 años y medio como inspectora jefe de la región 6. ¿Y qué es ser inspectora jefe de la región 6? Cada uno tiene sus características y bueno, la mía, la de mi región, es que está compuesta por 728 escuelas de gestión privada, que la matrícula total es de 178.000 alumnos, que de esos 178.000, un poquito más de 40.000 pertenecen al nivel inicial y están distribuidos en 296 instituciones educativas, jardines maternales, de infantes, cursos preescolares. De esa cantidad, son 164 los alumnos que hoy están incluidos con un proyecto de integración en marcha. Representa el 0,4% de mi población, lo que en realidad no parece ser un número muy significativo. Pero evidentemente este número sí varía si nos ponemos a pensar en alumnos que están en un proceso de observación y de evaluación, porque estamos viendo cosas en ellos que nos llaman la atención, en alumnos que están con proyectos de integración en trámite, en alumnos con acompañantes externos sin proyectos de integración y también en otros tipos de configuraciones que representan pedidos de excepciones a la edad que muchas veces están fundamentados en criterios madurativos que los veo y los siento alejados de lo que es una política educativa inclusiva como la que tiene la provincia de Buenos Aires. Pero evidentemente que esta realidad atraviesa las instituciones educativas de toda la provincia y la de mi región e interpela a cada uno de los actores, como observamos en lo que relevó a IEPA, que es sumamente interesante y fue parte, digamos, de la inclusión en el trabajo que hoy realicé para compartir con ustedes en estas primeras reflexiones. Desde la función como inspectora jefe, en general, ¿cuándo abordo esto? Cuando hay situaciones de conflicto. ¿Y cuándo se generan las situaciones de conflicto? Cuando hay que iniciar un proyecto de integración, cuando hay que sostenerlo, cuando tenemos que pensar en esta u otra escuela para la continuidad de una trayectoria educativa, o cuando hay que pensar en una configuración de apoyo particular que puede ser transitoria por alguna historia de vida o una situación particular que esté atravesando un chico. Y también cuáles son a veces las motivaciones de los conflictos. Y particularmente lo que veo a veces es desconocimiento, a veces prejuicios, otras veces lo que me pasa es observar que están interpelados porque sienten mayormente que tienen que pensarse en una situación de compromiso mucho más alta por este niño en particular. Y hay algo que siempre nos llama poderosamente la atención a los inspectores, es que aún, y a pesar de estar todos trabajando en las escuelas y nosotros, observamos que todavía están muy arraigadas estas prácticas de grupos homogeneizantes. Todos los chicos tienen que aprender lo mismo, todos a la misma vez. Es así y yo creo que no, ¿no? Y por eso a veces nos interpela lo diferente. También lo que observamos la mayoría de nosotros, y también está relevado en la encuesta, es la multiplicidad de diagnósticos que hoy día atraviesan las aulas escolares o las aulas de jardín de infantes,
y ahí encontramos que estos se traducen a través de la lectura de determinadas conductas o de determinados rendimientos inadecuados. Y aparecen un montón de nombres, a veces yo pensaría propios, por ejemplo, TGD, ADD, con H, sin H, algún síndrome de, que en realidad está atravesando la realidad de los chicos, que tienen que pensar, digamos, que tienen que transitar todo su día entre una multiplicidad de terapias y corridas familiares que no les permiten alojarse como niño en un espacio de tiempo, el nivel inicial que tienen para jugar y para hacer, para construir las relaciones más simples. Y ese tiempo que le dedican a todo esto les quita el espacio para poder lograr esto otro que es tan importante en esta primera infancia. Y ahí también a veces yo pienso, cuando leo determinados legajos, que en realidad subjetivamos la discapacidad y objetivamos al niño. Y entonces me llegan detalladísimos legajos, nos llegan a todos detalladísimos legajos, que hablan ni más ni menos que de determinadas características que hacen a una discapacidad, pero que poco describen a ese sujeto en el entorno escolar, en su aula, y después las propuestas no terminan estando en consonancia con ese niño y con lo que realmente necesita. Entonces ahí también retomo, ¿no? ¿En qué tenemos que centrarnos? En el sujeto y no en el acontecimiento. En el niño con su identidad personal y social y no en el síndrome o en la discapacidad que padece. Y bueno, esto requiere, como nos pasa a todos muchas veces, nuestra intervención, y estamos atravesados por una multiplicidad de voces que yo escucho a través de un legajo que llega a mi escritorio, o a través de las entrevistas o los encuentros que tengo con los padres, con los directivos, los representantes legales, o con los inspectores cuando traen una situación de discusión a la oficina. Y bueno, y ahí hay que tomar decisiones, y las decisiones frenan un flujo deliberativo y orientan un marco de acción, pero ¿basado en qué? En la lectura de esas voces o en escuchar esas voces y lo que nos aportan para entender. Piensen que, digamos, desde mi lugar no estoy en el aula observando lo que observan los docentes o lo que ve el directivo. Entonces, de eso que uno lee tiene que tomar una definición sobre la vida de un chico, y les puedo asegurar que desde el lugar que ocupamos nosotros es muy fuerte cuando tenemos que firmar algo, porque pensamos, es la vida de un niño y es su trayectoria escolar, sobre las voces de un montón de personas que opinan, a veces en forma diferente y contrapuesta, a veces no apostando por el chico, sino limitándolo. Y entre esas voces están obviamente las de los padres, con sus demandas y sus requerimientos de que se reconozca a este niño especial y se lo aloje en una escuela, con la dualidad que se les produce entre el reconocimiento de este hijo real con este soñado e ideal que teníamos cuando lo engendramos, cuando se gestó, cuando nació, cuando empezamos a descubrir que había cuestiones en él que no eran iguales que las del resto de los chicos de la edad. Y por otro lado, también a veces observo que los papás, están interpelados entre el sentimiento de culpa y el sentimiento de responsabilidad. Y cuando hablo de culpa, hablo de esa percepción de haber cometido una omisión o una acción que devino en particular en la problemática de su hijo. Y ahí saben ustedes que se genera por la culpa a veces reacciones que son muy adversas a lo que nosotros necesitamos para construir con ellos. Pero por el otro lado también está la responsabilidad de asumir que tienen que buscar alternativas de solución
o de acompañamiento para la problemática particular de su hijo. Y en este sentido también yo creo que debe primar la sensatez y no el deseo, y a veces el deseo impuesto por los que estamos alrededor, de una respuesta facilista y rápida, como puede ser en alguna circunstancia la medicalización, que cada vez es más frecuente, más frecuente de lo que nos gustaría, cuando en realidad creo que deberíamos pensarlo, o se debería pensar solo cuando es estrictamente necesario. Y les digo que cuando les hablo me van atravesando imágenes, y creo que a ustedes también, de lo que nos pasa cotidianamente en las escuelas o lo que nos pasa a los inspectores cuando estamos trabajando estas cuestiones. Y bueno, también entiendo que como parte del sistema educativo, en el lugar que cada uno de nosotros ocupamos, debemos entender y acompañar a estos padres, saber todas estas preocupaciones que los interpelan y aprender a sostenerlos desde el lugar que estamos, también fijando pautas de trabajo o formatos comunes. También están los especialistas externos, que ustedes saben que aportan desde su especificidad pautas y pronósticos sobre un chico, que atienden en una circunstancia del 1 a 1 en un consultorio que no tiene que ver con el ámbito educativo, y a veces se constituyen en la única voz que define una trayectoria. Y ahí por ahí podríamos remontarnos a lo que explicó Graciela, ya voy por ahí, a lo que explicó Graciela con respecto a otro paradigma, cuando era el paradigma psicométrico o médico, ¿no?, que nos atravesaba anteriormente. También están los directivos de las escuelas y los docentes de sección, que también están atravesados por los lineamientos del proyecto educativo de la escuela y están atravesados por dudas, por ansiedades. Debemos pensar que tienen que construir lazos afectivos con este alumno y alojarlo dentro del grupo de la escuela. También, por otro lado, tenemos a los equipos de las escuelas especiales, de las que ya hemos hablado, que tienen que conformar equipo de trabajo y favorecer a través de este proyecto de integración herramientas y la construcción de herramientas para que los docentes de sección puedan trabajar con este niño las pautas para que puedan aprender mejor según sus propias posibilidades. Los acompañantes externos, con el lugar que ocupan, desde la prudencia y la ética, sosteniendo y apoyando a este chico, no desde el espacio pedagógico, sino desde el vínculo del niño en la situación escolar. Y las familias, que también fue otro tema que salió, que muchas veces quieren, que alojan a este niño especial o prefieren que estén alejados de sus hijos. En algunos casos no vaya a ser que contagie. Y bueno, esto requiere repensar las propuestas, y yo creo que todos tenemos que creer en la posibilidad de este sujeto de derecho con posibilidades de aprender lo que él puede. Y ahí un poco también es donde debemos descomprimir en la idea y de pensar que todos los chicos pueden. Si nosotros creemos fundamentalmente en la potencialidad que tienen, sabemos que a este niño en particular, con esta discapacidad en particular, vamos a poder enseñarles en función de sus propias características. Y aquí quisiera hablar un poquitito de las prácticas ritualizadas que a veces los docentes de nivel inicial tenemos, que nos permiten describir a un alumno en base a una propuesta que es no siempre adecuada. Y ahí vuelvo a retomar lo de grupos homogeneizantes. En realidad no, tendríamos que pensar propuestas alternativas, interrogantes que sean abiertos y promotores de la discusión pedagógica, con un equipo directivo que pueda constituirse en un coordinador y un lazo que apoye a la maestra y al equipo que atiende al niño, que coordine todas estas voces. Y esto es también sumamente importante.
un tema que creo que es puntual es incluir repensar el proyecto institucional en base a los ejes de inclusión, de integración, de lo que marca la política educativa en este sentido, y también teniendo en cuenta otros conceptos como la diversidad, la multiplicidad de infancias que evidentemente atraviesan todas nuestras aulas, toda nuestra realidad. Es la vida que entra en la escuela, y en la escuela estamos, bueno, en el jardín hay niños con discapacidad y los hay superdotados, hay niños que aprenden en el marco de lo común y hay otros que están en su mundo. Bueno, a todos esos niños alojamos en nuestras aulas, y desde un proyecto en el que se piense educar en la diversidad y atender a la inclusión, voy cerrando, no decime, y atender a la inclusión, bueno, logremos los mejores procesos. La verdad es que, digo, me encantaría hablar de muchas más cosas que no hay tiempo. La práctica áulica es sumamente fundamental, porque debemos pensar distintas formas de agrupamiento, distintos interrogantes abiertos para que los chicos puedan responder diferente, diferente y en el crecimiento total. Y bueno, voy también a pensar en otra instancia cómo construir un legajo, y que ese legajo que transita la escolaridad de un niño sea la bitácora real de lo que pasó en toda su historia escolar. Y digo, que no sea un prontuario, ¿no? Que sea una construcción compartida en el que se escuchen todas las voces que hoy les mencioné, y en forma constructiva. Y algo fundamental que no debemos olvidar es el lazo que tiene que construir la institución educativa con las familias, con niños con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque vienen hackeados por esto de que no hay escuelas, que los espacios se les cierran en más de una oportunidad, y es importante encontrar dentro de la escuela y para cada caso un interlocutor válido que aprenda a construir el diálogo, el acuerdo y el consenso, que eso esté registrado por escrito, como también las propuestas y los avances en función de esas propuestas que tienen que ver con este chico en particular y no con la media del grupo. Todas las decisiones institucionales que se tomen impactan en la vida de un niño, de su familia, de la institución, de los docentes. Todos tenemos que trabajar en conjunto para allanar estos caminos. No todas las propuestas tienen que ser igual para todos, sino darle a cada uno lo que necesita y merece en cada momento de su vida. Y si alojamos a estos chicos en aulas inclusivas, donde la diversidad se respete de un modo constructivo y en el aporte que nos brinda cada uno, seguramente otra será la escena en el tiempo por venir, porque vamos a estar tan habituados a compartir en la diversidad que no va a haber en los años, o va a haber cada vez menos, estos problemas de discriminación que también nos atraviesan. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristina, y ahora la profesora Silvia Bertolini va a transmitir sus reflexiones. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Bueno, tocó el momento, y creo que estratégicamente quedé ubicada sin querer en un lugar donde tengo que articular con mis dos niveles, ¿no es cierto?, de al lado, el inicial y el secundario, y por algo nos decían la rama madre. Bueno, para cortar un poquito el clima, es el nivel que me convoca, el nivel primario, al cual pertenezco hace tantos años. Agradezco ante todo a IEPA por la invitación y la oportunidad de participar en este panel. Si están expectantes de que traemos recetas, les digo que no. Pero sí estamos, creo que, para poder compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias. He podido transitar en estos años por todos los cargos jerárquicos, y es de donde quiero tratar de hablarles. Pero primeramente, bueno, antes decirles, por supuesto, como ya me presentaron, en este momento soy asesora del nivel primario, a cargo de la asesoría de la modalidad especial,
por eso que estoy en el piso 10 y a veces en el 13, o llamo constantemente a Daniel o a su equipo, porque compartimos matrícula, así que, y formo parte de la Comisión Central de Inclusión Educativa hace unos añitos. Primeramente, a raíz del relevamiento que ustedes conocen, provincial, que se hace desde la modalidad de educación especial todos los años, donde se relevan los proyectos, la matrícula de niños integrados, de ese relevamiento tomo los datos que concierne a la educación privada. Nosotros tenemos 1.671 establecimientos primarios en la provincia, con algo más de 600.000 alumnos, y el último relevamiento de este año arroja que hay un 70% de alumnos con proyectos, o sea, de escuelas que incluyen, y alumnos, alrededor de 4.020 alumnos con proyectos de integración. Sin contar, porque en ese relevamiento no detalla todos aquellos, como también dijo Cris, que aún están sin proyecto de integración, ya sea con acompañante o con proceso de evaluación a la espera tal vez de un proyecto o no. No es un dato menor, porque esto nos va arrojando año tras año de que cada vez se considera más la inclusión. Y acá es donde me tengo que detener puntualmente, porque debo posicionar algo sumamente importante del nivel. Cuando se matriculan alumnos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad, son alumnos del nivel primario, no son de la modalidad. Una vez que ingresaron a nuestro nivel, son nuestros alumnos. Todos los alumnos que ingresan a la escuela, con todas sus diversidades, y los adultos que conformamos la institución, somos parte de ella, y todos los alumnos van a ser nuestros. No es que necesariamente es de la maestra que le toca en turno, ni tampoco debe sorprendernos entonces tenerlos incluidos. Y de esto es lo que tratamos, de pensar una escuela, cuando hablamos de la escuela inclusiva, la cual nos va a permitir poder derribar barreras discriminatorias, si bien sabemos que obviamente es un tema netamente social. Sabemos que está en la ley de educación, que debe ser una educación inclusiva, permanente, de calidad. Todos conocemos la ley, pero no podemos obligar a que se cumpla. Lamentablemente es como siempre digo, si sabemos que no tenemos que pasar una luz en rojo, pero si queremos la pasamos. Sabemos que está, que existe. Nuestra posición es positiva, ver al futuro. Vemos que cada vez son más las escuelas inclusivas, o al menos así lo vemos a diario. ¿Qué es fácil el camino? Nadie está diciendo que es fácil. De hecho, acá compartimos todos los días. Con la asesoría acompañamos trayectorias que de hecho no existen las trayectorias lineales. Por lo tanto, las tenemos que sostener y acompañar. Pero esa calidad educativa que pretende lograr y logran muchas instituciones no va a ir en desmedro porque haya chicos incluidos. Un niño incluido, integrado, como lo decimos cuando tienen proyectos o no va a ir en desmedro de nuestra calidad. Al contrario, puede hasta enaltecerla si sabemos trabajar con ella. Hablaría desde otro posicionamiento que tenemos hoy y esperamos de la sociedad. Por supuesto que todos, no solamente los niños, jóvenes, adultos, todos cuando ingresamos a una escuela lo hacemos porque queremos aprender. Y el maestro está allí para enseñar. Necesita estar preparados. Por supuesto que también hay miedos, puede haber frustraciones, pero es importantísimo comprender que todos esos alumnos, como dije hoy, son nuestros. ¿Por qué? Porque si los dejamos solos a los maestros, se habló mucho también, como dijo Cris también en estos días, hemos escuchado, yo lo tenía escrito, que el maestro no puede trabajar en soledad. Por ende, para no trabajar en soledad, el docente, tiene que haber un cuerpo de conducción también preparado y fortalecido para ello. Todos estamos en un mismo barco donde tratamos de llevar esto a un buen puerto. Entonces,
Los supervisores también van a tener que estar preparados para sostener a esos equipos de conducción. Cuando digo equipos de conducción, por supuesto está incluido el secretario, prosecretario. Cuando digo equipo directivo, es el director y el vice. Por eso me gusta hablar del equipo de conducción, son todos. Pero todos deben estar preparados para poder incluir. Ya hablará luego, por supuesto, Daniel, en cuanto que de nuevas tal vez políticas de poder formar desde la formación docente, considerar ya estos aspectos. Cuando escuchamos también, por ahí trato de ir pasando un poquito por las frases o lo que ha expuesto Graciela dentro de lo que ha podido, de la encuesta como resultados. A ver, también el maestro obviamente dice, y más de una vez podemos escuchar que no está preparado para esto o eso. Suena un poquito peyorativo, pero bueno, lo escuchamos. Insisto, también pueden ser obviamente miedos, pero no tenemos que quedarnos paralizados, porque es la realidad que tenemos. Y todos los niños merecen estar dentro de la escuela y aprender, pero tener aprendizajes significativos. Entonces necesito el docente que reflexione en sus prácticas, que pueda ser interpelado y acepte él también, como dice Cristina, no solamente los papás de estos alumnos. Todos debemos hacer nuestra reflexión al respecto. Si estamos acostumbrados o nos vamos acostumbrando o estamos aprendiendo a trabajar en esa aula diversa, tampoco nos va a llamar la atención cuando ingrese un maestro integrador. Entiendo que no se forma de un día para otro una buena pareja pedagógica con el maestro integrador, pero no es imposible. Que falten maestros integradores no es la respuesta que pueda dar el nivel. En tal caso, después las preguntas serán para Daniel. Pero no es esto. Pero sí debemos pensar, por eso vamos a ir acortándolo, que primeramente el maestro de grado tiene que estar pensando que si estoy posicionado en que todos son mis alumnos, bien, todos son mis alumnos, el alumno que tiene un proyecto de integración no es alumno del maestro integrador ese día que viene el maestro integrador, es mi alumno los 5 días. Entonces, si yo estoy pidiendo que, porque, bueno, no, pero quiero más presencia del maestro integrador, entonces ese alumno debería estar en sede, no incluido dentro de la escuela de nivel. Si hay un buen proyecto de integración donde se trabaje obviamente en equipo, ambas escuelas, ambos supervisores, todos los maestros y los integradores, los maestros de grado, deberíamos arribar a muy buenas integraciones, y de hecho las hay. Obviamente que habrá realidades donde falte más personal y lo podremos conversar después, pero no todo es tan gris ni tan negro. Hay muy buenas trayectorias en integraciones. Y obviamente que en todos estos pilares que estoy mencionando, no podemos dejar de nombrar la familia. Ya apoyo, para no reiterar, como dijo Cris, la familia hay que comprenderla. La familia tampoco estaba preparada para recibir ese hijo con esa discapacidad. Entonces nadie discute que se ponen, a veces nos exigen más de lo que creemos que podemos darles, pero primeramente cuidar el vínculo, tratar de comprender y ponerse en el lugar del otro, pero antes de que piensen de que todo esto parece tan ideal, quiero que sepan que yo atravesé en los años 90 la integración, no en esta provincia, y ahí es donde me puse en el lugar de aprender, porque realmente tenía que aprender. Y aprendí de una maestra integradora, la única que había en la provincia con la especialidad de ciegos. Yo tuve 2 alumnas con discapacidades visuales, no fue acá en la provincia de Buenos Aires, y de esa manera se trabajaba, una vez por semana la veía, me aportaba todo su saber, e intercambiábamos con tal vez mi saber, y así pudimos llevar adelante esas integraciones, y fue una experiencia maravillosa. Y pasados los años, ya encontrándome en La Plata, siendo vicedirectora en un colegio donde entra también conmigo la directora,
En la escuela ya había 11 integraciones de distintas características, obviamente que entonces se articulaba con distintas escuelas especiales, y donde mi equipo directivo no quería las integraciones, pero no bajé los brazos por eso, o fortalecía al maestro pidiendo maestro de apoyo, recurso que tenía el Estado, o solicité la construcción de una rampa porque había 2 niños con discapacidades motoras, y sin embargo contra viento y marea, porque no quería que se convirtiera su escuela en una escuela especial, esa era la respuesta que me daba, yo seguí. Obviamente que no es fácil, pero si uno está convencido, se puede hacer. Se puede hacer, y si en un momento me siento solo, busco el apoyo de mi inspector, o voy desde el lugar que estoy, acá saben que estamos compartiendo y acompañando las distintas trayectorias. Y para no ser más extenso, seguramente me van a quedar un montón de situaciones como nos pasa con Cristina, porque además después ya queremos seguir conversando. Yo voy a mostrarles simplemente a través de unas imágenes, así cierro, también que me tengo que parar por venir allá adelante. Bueno, yo les voy a presentar el niño que está allí en la foto. Disculpen que por ahí están fuera de foco. Se llama Juan Pedro. Es una experiencia educativa del año pasado. Juan Pedro hoy tiene 10 años, está en 4º año de la primaria. Allí está con su maestra. Verán, alcanzan a ver una lámina, ¿no?, del elefante. Esto comenzó en un trabajo donde la maestra tenía que planificar para todos, tenía que dar los animales. A Juan Pedro, como otros chicos, se le dio para elegir de qué animal quería hablar. Juan Pedro, si notan las características, lo pueden ver, es muy visible, ¿no?, su discapacidad. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Síndrome de Down, sí. Es Juan Pedro, no es un Down, ¿sí? Tiene síndrome de Down. Eso me gusta por ahí a veces aclararlo, porque uno en el hablar ligero los caracterizamos con la discapacidad. Bueno, él eligió hablar de elefante, pero ¿cuál era el tema? Es que acá es un niño que tiene dificultades en el lenguaje, entonces la pregunta primera que se hacía a la maestra, con la maestra integradora, si iba a poder sortear su primera lección oral, ¿sí? Él necesitaba un apoyo, y obviamente ahí vino el saber del maestro integrador. Sabía que el apoyo iba a ser lo visual a través de la lámina que pudo construir conjuntamente con su mamá, obviamente, también con la maestra, porque aquel elefante tan bonito le ayudaron a hacerlo, no es que lo hizo él, pero sí él buscaba en su tablet, porque maneja a la perfección la parte tecnológica, como suele suceder, las costumbres de vida, las adaptaciones del elefante. Entonces él podía ver desde lo visual lo que comía, cómo se movía, y a través de las preguntas que podía hacerle el adulto, él iba oralizando esas respuestas. Cuando estos van a ser distintos momentos, había ahí es una posición muy común, hoy no usa anteojos Juan Pedro, porque en un momento la ansiedad de la maestra de preguntarle, él la detiene y le dice, espera porque estoy pensando. Y justamente la posición la puso también. A ver, esto no. Bueno, son distintos momentos, la maestra también, igual que el grupo. Las fotos, desde ya les digo, las fue sacando la maestra integradora. Y se las hizo llegar a la mamá. Y la mamá me las hizo llegar a mí. Ahí sigue con las preguntas, y él ahí está haciendo la moriqueta de cómo hace para el elefante. Lo sé porque, bueno, vi el video primero, pero el videito parece que se perdió. Cuando él, obviamente, acá no se aprecia en el video, sí, la participación de sus compañeros y su terminación de la clase, la expresión de felicidad, y ese dedito, lo ven ahí, aunque salió un poco movida, de que como que el objetivo estaba cumplido, ¿no? Y un estímulo de la maestra, que también es tan importante, que hoy no dijimos tal vez, el estímulo todos los necesitamos, los adultos también, ¿Quién no? Nos gusta que nos den un mimo.
Y acá voy a dejar, pero no puedo dejar de decirles que Juan Pedro es mi sobrino. Y esto es quien hoy me acompaña y me emociona a diario. Este año pudo dar su lección del trigo y el producto, justamente el circuito de la productividad de la harina. Su mamá es mi cuñada y además es mi hijado, o sea que la inclusión, la integración, la diversidad, las necesidades educativas derivadas de la discapacidad están en mi familia y bienvenido a ello. Así que los invito a que sigamos aprendiendo.